Hola, bienvenidos a una sesión más de Lengua Materna Español de quinto grado, aquí en Aprende en Casa 3. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos a todos los niños y las niñas que nos acompañan allá desde casita. Y también, pues obviamente le doy la bienvenida al profesor Francisco Javier Olivares. Profesor, bienvenido, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Juan. Me da mucho gusto saludarte y saludar a los niños y las niñas que nos siguen. Me dijo Tom que hoy quedaría en casa para avanzar en la escritura de su obra de teatro. Así es, profesor. Sí, quedó en reunirse con la maestra Mónica Perea, que es dramaturga y que amablemente pues, nos va a apoyar este jueves con la lectura dramatizada de nuestro guión teatral. Uy, eso sí, le va a dar unas sugerencias a Tom sobre cómo podemos escribir nuestro guión. Pero Tom, no te puedes perder nuestra sesión, ¿eh? También vamos a decir cosas muy interesantes desde aquí. No creo que se lo pierda, profesor. No lo creo, la verdad. Y también está interesadísimo en lo que vamos a trabajar con usted. Creo que al maestro Francisco ya le dio un poquito de celos. Muy bien, maestro. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Díganos. Muy bien, muy bien. Para comenzar, vamos a leer el tercer cuento que tú y Tom eligieron para tomar como base de la escritura de su guión teatral, La señora Hole, de los hermanos Grimm. Después vamos a analizar los personajes de este cuento y a compararlos con los de los otros cuentos que leímos para ayudarlos a imaginar los de su obra de teatro. Muy bien, maestro, sí. Como siempre, esto servirá como modelo para el trabajo que realicen ustedes, niños y niñas que nos acompañan desde casa, con las narraciones que eligieron y con la obra de teatro que seguramente ya tienen en mente y que van a comenzar a redactar. Muy bien, maestro. Maestro, fíjese que Tom se quedó con una duda en la sesión anterior y me pidió preguntársela. Me dijo que el esquema que hicimos en el pizarrón no se alcanzó a ver completo y que pues las letras se veían muy chiquitas, por lo que no entendió muy bien. Como siempre, es muy buena la pregunta que hace Tom, porque todos los alumnos y alumnas que nos acompañan seguramente les sucedió lo mismo. La intención de lo que hicimos el jueves fue mostrar que el contenido de las narraciones que leemos de las obras de teatro y de otros textos que presentan historias, como las películas de ficción, pueden acomodarse en el esquema que utilizamos. O sea que, presentan una situación inicial y una situación final de los personajes y que los acontecimientos que conforman la historia pueden agruparse en episodios que a su vez pues constan de un problema, unas acciones para resolverlo y un resultado, ¿cierto? Qué bueno que te acuerdas de eso. Pero lo más importante es comprender que en este esquema podemos resumir el contenido de una historia resaltando relaciones temporales y de causa y consecuencia entre los acontecimientos que la conforman. Este esquema nos ayuda a hacer una especie de radiografía de la narración para observar cómo todo lo que nos presenta se articula en torno a ella para no caerse. Como los cimientos y los pilares que tiene una casa, ¿no? Que evitan que se caiga. De esa manera, pues también podemos lograr que nuestra obra de teatro se sostenga. Muy bien. Por eso vamos a hacer un breve análisis de la trama del cuento que vamos a leer para seguir imaginando la secuencia de acontecimientos en su obra de teatro. Pues, maestro, a darle que es mole de olla. Vamos. Bien, niños y niñas que nos ven desde casa, tengan a la mano su cuaderno para tomar notas y una pluma o lápiz. Realicen las actividades de lectura y análisis con nosotros para que luego las hagan con las narraciones que ustedes eligieron. Exacto. Pues bueno, diga, maestro, ¿qué vamos a continuar? ¿Cómo Mira, vamos Juan, a empezar? yo te voy a pedir de favor que leas para nosotros el cuento. ¿Te parece? Perfecto. Con muchísimo gusto, profesor. La señora Hole, o la doncella de oro y la doncella de pez. Una viuda tenía 2 hijas, una trabajadora y guapa, y la otra fea y perezosa. Ella, sin embargo, quería mucho más a la fea y perezosa porque era su verdadera hija. La otra tenía que hacer todo el trabajo y era la cenicienta de la casa. La pobre muchacha se sentaba diariamente en el gran camino al lado de un pozo y tenía que hilar tanto que le salía sangre de los dedos. Sucedió que una vez estaba en el uso, todo cubierto de sangre. Ella se inclinó con él al pozo para lavarlo y se le escapó de las manos cayendo abajo. Lloró y corrió junto a su madrastra y le contó su mala suerte. Esta le riñó fuertemente y era tan poco compasiva que le dijo:
Ya que has dejado caer el huso, vete a buscarlo. La muchacha regresó entonces al pozo y no sabía qué hacer, y en su miedo saltó dentro del pozo para recoger el huso. Uy. Había perdido el sentido, y cuando se despertó y volvió en sí, se hallaba en una hermosa pradera en la que relucía el sol y estaba llena de miles de flores. Fue andando por la pradera y luego hasta un horno que estaba lleno de pan. El pan gritaba: ¡ay, sácame de aquí! ¡Sácame, que si no me quemo! ¡Hace tiempo que estoy cocido! Entonces ella se acercó y sacó con una pala los panes uno detrás de otro. Luego siguió su camino y llegó a un árbol que estaba lleno de manzanas y le gritaba: ¡ay, sacúdeme, sacúdeme! ¡Las manzanas ya han madurado todas! Entonces ella sacudió el manzano de tal manera que cayeron todas las manzanas como si fuera lluvia. Tanto lo sacudió que no quedó ninguna en él. Y después de haberle colocado todas en un montón, siguió su camino. Finalmente, llegó a una pequeña casa en la que estaba asomada una vieja mujer. Pero como tenía unos dientes tan grandes, le entró miedo y quiso escapar. La anciana la llamó. ¿De qué tienes miedo, querida niña? Quédate conmigo. Si haces satisfactoriamente todo el trabajo de la casa, te irá bien. Tienes que prestar atención y hacer como es debido mi cama, mulliéndola cuidadosamente hasta que vuelen las plumas. Entonces nieva en el mundo. Yo soy la señora Hole. Como la vieja animó tanto a la muchacha, esta hizo de tripas corazón y accedió a quedarse a su servicio. Cuidaba de todo a pleno gusto de la anciana y le mullía la cama tan fuertemente que todas las plumas volaban como copos de nieve. Gracias a esto llevaba buena vida. No había ninguna palabra más alta que otra, y siempre buenos guisos y asados. Pasó algún tiempo y se sintió triste, y al principio no sabía qué es lo que le pasaba. Finalmente, se dio cuenta de que era nostalgia. Aunque aquí vivía bien, 100 veces mejor que en su casa, pero tenía ganas de volver ahí, y al cabo le dijo a la vieja: he sentido nostalgia de mi casa. Aunque aquí abajo me va muy bien, no puedo permanecer más tiempo con usted. Tengo que subir para estar al lado de los míos. Me gusta que quieras ir de nuevo a tu casa, y como me has servido fielmente, te llevaré yo misma arriba, le dijo la señora Hole. Entonces la cogió de la mano y la llevó ante una gran puerta. La puerta se abrió, y cuando la joven estaba precisamente en el dintel, cayó una poderosa lluvia de oro y todo el oro se quedaba pegado en ella. Esto debe ser para ti porque has sido muy hacendosa, dijo la señora Hole, y le devolvió el huso que se le había caído en el pozo. Luego se cerró la puerta y la muchacha se encontró arriba, en la tierra, no lejos de la casa de su madre. Y cuando llegó al patio, el gallo estaba sentado en el pozo y cantó: ¡Kikiriki! ¡Nuestra doncella de oro está aquí! Ella entró entonces a la casa de su madre, y como estaba cubierta de oro, fue bien recibida amablemente por la madrastra y por su hija. La muchacha contó todo lo que había pasado, y cuando la madre oyó cómo había llegado a conseguir tan gran riqueza, quiso proporcionarle de buen grado la misma suerte a la otra hija fea y perezosa. Esta tuvo que sentarse en el pozo e hilar. Para que el huso se manchara de sangre, se pinchó en un dedo y metió la mano en el cesto espinoso. Luego, arrojó el huso ella misma al pozo y saltó dentro. Llegó como la otra a la hermosa pradera y siguió por el mismo sendero. Cuando llegó al horno, el pan volvió a gritar: ¡sácame, sácame, que si no me quemo! ¡Hace mucho tiempo que estoy cocido! La perezosa, sin embargo, dijo: ni que tuviera yo ganas de ensuciarme. Y siguió andando. Más tarde, llegó al manzano que chillaba: ¡sacúdeme, sacúdeme! ¡Ya estamos todas maduras! No, respondió, podría caerme una en la cabeza. Y siguió andando. Cuando llegó a casa de la señora Hole, no tuvo miedo porque ya había oído hablar de sus enormes dientes. Y se puso rápidamente a su servicio. El primer día se esforzó enormemente. Fue hacendosa y obedeció a la señora Hole cuando ésta le decía algo, pues pensaba en el mucho oro que ella le regalaría. Pero ya al segundo día empezó a holgazanear. Al tercer día todavía más. Y ya ni quería levantarse de la cama. No le hizo a la señora Hole la cama como debía, ni la mullía de manera que volaran las plumas. La señora Hole se cansó pronto y la despidió.
La holgazana estaba bien contenta y pensaba que ahora vendría la lluvia de oro. La señora Hall la acompañó hasta la puerta y cuando estaba en el dintel, se derramó en vez de oro un gran caldero de pez. Esto en recompensa de tus servicios, dijo la señora Hall y cerró el portal. La holgazana llegó a continuación a su casa, pero estaba totalmente cubierta de pez. Y el gallo en el pozo, cuando la vio, gritó: ¡Kikiriki! ¡Nuestra doncella de pez está aquí! La pez permaneció pegada a ella y no se le pudo quitar en toda su vida. Jacob y Wilhelm Grimm, Cuentos Completos 1, Madrid, Alianza Editorial, 2009, páginas 222 a la 226. ¿Qué les pareció, niños y niñas? ¿Es similar a los cuentos que hemos leído en sesiones anteriores? Yo creo que puede ser conveniente aclarar algunas palabras que se usan en el texto, al menos 3, ¿no? Uso, hilar y pez, porque marcan el inicio y el final de la historia. Rápidamente puedo mencionar que la pez es una sustancia pegajosa, pesada y viscosa, parecida al chapopote que se untaba entre las maderas de un barco para evitar que entrara el agua. Entonces, pues debe de ser un castigo terrible quedar untado de pez para toda la vida. Pues vamos a ver, veamos, así es, Juan Carlos. Ahora vamos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre las palabras hilar y uso. Vamos a verlo. Ahí está, hilar. Verbo transitivo, reducir a hilo, el lino, cáñamo, lana, seda, algodón, etc. Uso. Sustantivo masculino, instrumento manual generalmente de madera, de forma redondeada, más largo que grueso, que va adelgazándose desde el medio hacia las 2 puntas y sirve para hilar torciendo la hebra y devanando en él lo hilado. ¡Wow! Las abuelitas de las fotos nos pueden dar una idea de lo que estaban haciendo, ¿no? La muchacha del cuento, bueno, qué es lo que hacía con el uso, ¿verdad? Y como resultado de estar torciendo las hebras, la lana o el tejido, de estar hilando, pues por mucho largo tiempo, les sangraban así los dedos. Uy, no. Precisamente, Juan. Ahora veamos cómo es que la trama de una narración es un resumen que nos permite apreciar los cambios en los personajes y las relaciones temporales y de causa y consecuencia entre los acontecimientos. La situación inicial de los personajes es la siguiente. Una viuda vive con 2 hijas. Ama a su hija verdadera, que es fea y perezosa, y hace trabajar duramente a su hijastra, que es guapa y hacendosa. La hace hilar hasta que le sangran los dedos. Los acontecimientos de la historia los podemos agrupar en 2 episodios. En cada uno podemos encontrar un problema, una serie de acciones para resolverlo y un resultado en el primer episodio. El problema consiste en que la hija trabajadora y guapa pierde el uso con el que hila en un pozo y la madrastra le ordena buscarlo. Las acciones que realizan para resolverlo son estas que les voy a mencionar. La muchacha se arroja al pozo. Después ayuda a algunos alimentos que piden su intervención para terminar de ser producidos. Conoce a la señora Hole y trabaja para ella con dedicación. El resultado es que cuando la muchacha extraña a su familia, la señora Hole le cubre de oro y le entrega el uso perdido para que regrese. Exacto. En el segundo episodio, el problema consiste en que la madrastra desea que su hija verdadera obtenga la misma riqueza que su hermanastra. Para resolverlo, la hija fea y perezosa se arroja intencionalmente al pozo. Después, se niega a ayudar a los alimentos que piden su intervención y trabaja para la señora Hole con pereza. El resultado es que la señora Hole la despide y la deja cubierta de brea o pez para toda la vida. La situación final es que la hija trabajadora y guapa queda cubierta de oro y la hija fea y perezosa queda cubierta de pez. Muy bien. Después de esta revisión de la trama, creo que nos será más fácil describir a los personajes y encontrar pistas sobre su forma de ser. De acuerdo con lo que vimos la semana pasada, para describir a los personajes podemos fijarnos en lo que dicen ellos, ¿no? Lo que hacen, la forma en que se relacionan con los demás y con frecuencia esto
nos ayuda a inferir las motivaciones y los sentimientos con los que los imaginó el autor. Gracias por el repaso, Juan Carlos. Yo voy a leer las descripciones que traigo aquí anotadas y las vamos a colocar en el cuadro que está en el pizarrón. Voy a comenzar. Listos, vamos con la primera descripción. Dice así: Sí, maestro. Fea, perezosa, ambiciosa, egoísta. No evalúa las consecuencias de sus acciones. ¿Quién es? No sé, a ver, niños y niñas allá en casita, ¿ustedes ya identificaron de quién se trata? Claro que sí, ¿verdad? Es la segunda hija que se menciona en el cuento, que al final, bueno, termina toda embadurnada de pez. Ay, imagínate. Así es, imagina. ¿Se dan cuenta por qué decimos que no evalúa las consecuencias de sus acciones? Nos podemos dar cuenta de que ella se porta con pereza, pero pues esperaba un premio por su trabajo. De esta manera, ella no reconoce la impresión que está causando en la señora Hole. Ahora les voy a leer otra descripción. Por favor, Juan. Claro, maestro. Usted me tiene que decir a quién corresponde. Bien listos, estudiantes en casa. Habla para anunciar el premio o el castigo recibido por las hermanas. Lo hace en verso. Bueno, creo que identificar ese personaje, pues, es muy fácil, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Verdad, niños y niñas? Pues sí, efectivamente. Es el gallo que al final de cada episodio canta más bien, kikiriki, para anunciar la llegada de la doncella de oro y la doncella de pez. Este también está muy fácil. Vamos a pegar este primero. Fea, perezosa, ambiciosa, egoísta. Es la hija número 2. 2. Aquí tenemos. Perfecto. Aquí tenemos. Pegamos el otro. Bueno, ahorita mientras lo pones voy a leer el siguiente. Está más fácil, ¿eh? Listos, estudiantes en casa. Vamos a verlo. Dice: ambiciosa, autoritaria, poco compasiva, ama a su hija verdadera y maltrata a su otra hija. ¿De quién estaríamos hablando? Bueno, pues creo que sobre este personaje no puede haber duda. No, para nada. Se trata de la viuda, que es la madre de la muchacha floja y madrastra de la muchacha hacendosa, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a pegar entonces la descripción de la viuda. Ahí la tenemos perfectamente. Muy bien. Ambiciosa, autoritaria, etcétera. Ahora, tampoco sobre esta siguiente debe de haber duda. Dice así: trabajadora, guapa, fiel, obediente, siente miedo de algunas situaciones, pero actúa con valor, ayuda a quien se lo pide y siente apego por su familia. Bueno, profesor, por supuesto que es la chica guapa y trabajadora que termina cubierta de oro. Mientras pegamos las descripciones de estos personajes, por favor, Juan, ya le pusimos el pegamento. Claro, maestro. Bien, piensen niños y niñas en casa. ¿Por qué podemos decir que este personaje femenino es valiente a pesar de que tiene miedo en algunas ocasiones? Piénsenlo bien. ¿Por qué será? Pues es valiente porque el miedo la empuja a realizar acciones arriesgadas, a arrojarse al pozo y aceptar que la apariencia de la señora Hole no era tan amenazante como pensaba. Creo que la identificación de los personajes a quienes corresponden estas descripciones ya no va a representar ninguna dificultad. Una es de la señora Hole, que tiene poderes mágicos y es deidad de la nieve, porque cada que tiende su cama, las plumas de su almohada y el colchón se transforman en nieve que cae sobre el mundo. Sí. Y bueno, el pan en el horno, y el árbol cargado de manzanas tienen en común que estos implican alimentos que están casi listos para comerse, pero que necesitan una mano que los recoja. Muy bien, Juan Carlos. Pues no seas malo, ¿me ayudas a pegar los letreros que nos faltan? Ya nada más nos falta el último, el del pan precisamente y el árbol. Creo Con que ya todo está. gusto, profesor. Muy bien, muy bien. Con los cuentos que leímos las sesiones anteriores, podemos hacer una tabla parecida a la que acabamos de llenar, esta que tenemos aquí en el pizarrón precisamente. Esto nos permite tener un registro de los personajes que nos interesan. Obsérvenlo, ¿de acuerdo? El cuento, los personajes y la descripción sencilla que pusimos de cada uno de ellos.
Profesor, es como si fuera un álbum, ¿no? O un catálogo al que podemos incluso añadir un dibujo de cómo nos imaginamos a los personajes. Además, este tipo de cuadro nos permite hacer comparaciones y análisis que nos ayudan a comprender mejor los cuentos, descubrir parecidos y diferencias con otras narraciones e imaginar los personajes de las historias que queremos inventar. Por ejemplo, en este cuadro que vamos a ver, podemos comparar las características de algunos personajes de Las Hadas y la señora Hole. En él se mencionan las que ya hemos identificado al analizar estos cuentos por separado. Vamos a verlo. Sí, pero podemos corroborar que estos cuentos tienen personajes casi idénticos. Por ejemplo, hay una mamá que quiere de manera desigual a sus hijas y una de ellas la hace trabajar duramente. También hay una hija buena y una hija mala que recibe premios o castigos según su comportamiento. También podemos detectar pequeñas diferencias. Por ejemplo, en Las Hadas, la hermana mala es castigada por estar centrada en cumplir sus objetivos de manera egoísta. En cambio, en la señora Hole, la hermana mala es ingenua y no se da cuenta de que actúa de manera contraria a lo que sabe que se espera de ella. Por otra parte, un cuadro comparativo nos permite descubrir semejanzas entre personajes que, en una primera mirada, no son tan evidentes. Por ejemplo, tanto en La señora Hole como en La casa del bosque, hay animales y otros seres no humanos que se comportan de manera similar. Piden atención a las muchachas y esto forma parte de una prueba para ver si tienen buenos sentimientos, ¿no? Deben sacar los panes del horno o alimentar al gallito, la gallinita y la vaquita. O estos seres hablan en verso para poner en evidencia el resultado del comportamiento de las muchachas, como el gallito que canta a su llegada o los animales que les dicen si van a tener dónde dormir o no. Identificar y comparar personajes que hacen cosas similares se relaciona de forma parecida a otros personajes y tienen también características compartidas. Creo que esto nos ayudará a imaginar a los personajes de nuestras propias historias. En este caso, para nuestra obra de teatro, porque hay cosas en las que podemos dejarlos como son en otras narraciones y cosas con las que podemos jugar y buscar variaciones. Tienes toda la razón, Juan. Pueden cambiar los espacios donde se mueven o algunas de sus características. Pueden ser animales o marcianos, pero pueden ser reconocibles como similares a otros personajes. Incluso pueden jugar para que hagan cosas o tengan características contrarias a las que se esperaría de ellas. Sí, como un león cobarde, ¿no? Un espantapájaros inteligente o un robot que descubre que tiene buen corazón. Muy bien. Pues es tiempo de dejar volar su imaginación y crear sus propias historias inspiradas en los personajes de los textos narrativos que ustedes han leído. Mañana avanzaremos en la revisión de los borradores que hayan escrito. Hasta mañana. Muchas gracias, estudiantes en casa. Juan Carlos, como siempre, un placer. Profesor, el placer es todo mío. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Adelante. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Comparemos personajes para crear los nuestros, de lengua materna español de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.